El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno mexicano analiza la posibilidad de cancelar el contrato de suministro de gas etano de Petróleos Mexicanos hacia la empresa brasileño-mexicana que se llama Braskem Idesa, que desde hace más de 3 años produce polietilenos en Veracruz dentro del complejo etileno 21, y en donde, como ya todos sabemos, la empresa Idesa es socia, la esposa de Javier Jiménez Espriu, quien fuera renunciado recientemente por el presidente Obrador. Con cinismo, Braskem Idesa alcanzó una producción de 3 millones de toneladas de polietilenos de alta y baja densidad, con un incremento de 4 veces en el volumen de producción con que arrancó el complejo. Debido a la falta de gas natural en el país, Pemex se ha visto obligado a importarlo para cumplir con el contrato de suministro a 20 años con etileno 21, y del que el gobierno clasificó el precio de venta como ridículo, pues lo vende con un 30% más bajo a este consorcio, y en donde es accionista Odebrecht. Tú estás haciendo referencia a un acuerdo con la empresa Odebrecht, para ser claros, en donde se creó esta empresa para producir polietileno y se les aseguró gas a precios rebajados, gas de Pemex. Se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para abastecer de gas a esta planta de Odebrecht. Pero no solo eso, para instalar la planta se les dio crédito de Nacional Financiera y de Bancomex, todo, y hubo pues influyentismo y corrupción. Entonces se está revisando el contrato, pero aquí lo más importante es que eso ya es pasado, ya se fue a la historia. Pero sigue afectando porque... Pero al basurero de la historia. Sí. Se está revisando para ver si se puede cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo, porque también tenemos que actuar con legalidad, que haya Estado de Derecho. Sí hay una investigación sobre este tema, pero insisto, lo más importante es que nunca más vuelvan a suceder. El presidente dijo el 26 de febrero del 2020, se está revisando si se puede cancelar el contrato, si es legalmente posible hacerlo, porque tenemos que actuar con legalidad, dijo el presidente en la conferencia matutina. Hay una investigación sobre este tema. A su vez, Braskem Idesa, donde repetimos, es socia la esposa de Javier Jiménez Espriu, extitular de la SCT, señaló que la causa raíz de las dificultades en relación con este contrato es la insuficiente producción de gas etano en el país. Los directivos de Braskem Idesa dijeron: nos encontramos en un diálogo abierto y colaborativo con Pemex y las autoridades correspondientes para encontrar soluciones que resuelvan esta dificultad, respetando las bases por las cuales fue realizada esta inversión tan relevante en México dentro del marco de la ley y del Estado de Derecho. Sin embargo, debemos recordar que en solo 10 meses de operación, Etileno 21 representó pérdidas por 1.900 millones de pesos para Pemex, pues vendió el etano a un precio más bajo de lo que le cuesta entregarlo. Desde que se empezó con el proyecto Etileno 21, el consejero Héctor Moreira Rodríguez presentó las conclusiones del Comité de Estrategia e Inversiones, el cual indicaba que el proyecto tenía implicaciones estratégicas de alto impacto. Sin embargo, el contrato no se presentó.
No se presentó en el Consejo de Administración de Pemex, ni se discutió la estrategia a largo plazo. Pero se defendió el consorcio y les recordó que fue ganador del contrato de suministro de etano en el 2009, después de haber participado en un proceso de subasta internacional promovido por el gobierno y Pemex, donde se invitó a 30 empresas nacionales e internacionales. Así el ganador se compromete a implementar la inversión y a Pemex a suministrar la materia prima por 20 años. Etileno 21 requirió una inversión de $5.200 millones y según la investigación realizada por Reuters en el 2018, tendría un valor de $1.200 millones que podría ser el monto mínimo de indemnización del gobierno en caso de la cancelación del contrato de suministro. Pero habría que recordar que para la realización de la planta de etileno 21 se les tuvo que dar créditos de la banca de desarrollo, en donde si se hacen cuentas y tomando el tiempo en que se les ha dado gas a un precio de risa, actualmente esos $1.200 millones ya estarían saldados por el gobierno mexicano. La cuarta transformación del presidente Obrador está luchando desde hace 2 años en buscar la forma en imputarles corrupción en etileno 21, en donde los contratos de gas a largo plazo a un precio de risa por parte de Pemex sea la panacea jurídica para romper esos contratos en donde Odebrecht y Braskem Idesa se les puede imputar corrupción. Tal vez se hubiera llegado a un buen acuerdo, pues el gobierno federal había comunicado que negociaría con estas empresas los costos tan elevados de las penalizaciones por no entregar a tiempo el gas, pero la empresa Braskem empezó a amenazar al gobierno mexicano con llevarlo a un panel arbitral internacional para exigir el cumplimiento forzoso del contrato. Con un poco de temor, el gobierno mexicano dijo que no quería ir a discutir asuntos comerciales, pues le darían la razón a las empresas transnacionales, así que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. En eso estaban cuando estalló el caso Lozoya y se reabrió el proceso arbitral, pues el gobierno mexicano, junto con Pemex, podrán alegar corrupción y vicios en el contrato de etileno 21. Ahora la estrategia a llevar será el alegato de que dichos contratos celebrados con dichas empresas, Odebrecht y Braskem Idesa, están siendo investigados por corrupción, amparándose en lo que dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 34, en donde dice: las consecuencias de los actos de corrupción, con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En ese contexto, los Estados parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante o adoptar cualquier otra medida correctiva. Es así como el gobierno mexicano podría invocar corrupción como causa para anular el contrato de etileno 21, que hasta cierto punto sería muy fácil hacerlo, ya que actualmente está abierta la cloaca de la corrupción en México, donde han participado varios expresidentes y secretarios corruptos del PRI y del PAN, como el caso de Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.